Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última sesión del Jueves de Cine en Casa Buñuel, última sesión de este año malhadado del 2020. Y queremos dar las gracias de antemano a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, a la Filmoteca de la UNAM, a la Cátedra Berman de Cine y Teatro y al canal Cultura en Directo de la UNAM por facilitar este encuentro entre el maestro Casals y un servidor. Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? O sea que a mis 83 años y amurallado contra el COVID-19, pero estoy. ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Bien, en la medida en que tomo las precauciones recomendadas, aunque yo esperaba un final apoteótico mucho más temprano, pero gran desilusión, no hay final y bien al contrario, hay un repunte de muy mal agüero. Así es. Me imagino que has visto mucho cine, como yo. No he visto tanto cine, Leonardo, porque me pasa una cosa. Ver cine de por sí ya lo sabes, no hay necesidad de repetirlo en una pantalla de televisión, no me satisface mucho, No. nunca me hace. Y al mismo tiempo, la variedad de películas la encuentras pues solo en las plataformas, ¿no? Así es. Y los títulos se repiten y la verdad, el cine que me gusta volver a ver, no aparece en esas plataformas. No, no hay Ese una cine lo tengo en el closet en Acapulco, en mi estudio, en formatos de DVD. Exacto. No son tantas las películas que me gustan volver a ver, no son tantas. No, claro. No, esa es una grave limitación de las plataformas, que no hay una atención a los clásicos. No. Criterion hace el intento. Sí, pero Criterion no se... Pero su catálogo no es suficiente. Yo tenía la impresión de que Criterion iba a ser mucho más rico en la proposición, ¿no? Ajá. Y no lo es, ¿no? No lo es. No, bueno. Eh, Eso sí, y las luego, copias. bueno, hay otro problema que es que hay muchas películas que ahora son una gran desilusión, Leonardo. No sé si hay que mencionarlo o no, porque eso es parte de la edad, pero digamos que ciertos títulos que fueron gran entusiasmo en su momento, hoy son perfectamente olvidables, ¿no? Sí, suele suceder. Las verdaderas grandes películas son pocas en proporción, ¿no? En proporción a las decepciones. Pero sí, Sí. digo, sí hay películas que se repite, sí, que admiten la repetición, ¿no? Hay muchas películas que uno Sí, mejora. Sí. no, sí, sí. Ahora hay que decir, Ahora, lo que sucede es que sí, dime. no, es que iba yo a decir que también las asocias a un momento determinado de cuando las viste. Yo ya no las puedo disociar del momento en que las vi. Tengo buena memoria. Claro, Entonces, eso influye mucho, ¿no? sí, sí, Aparte es como los buenos libros o la buena música. Si estás muy a gusto, los disfrutas mucho más.
Si estás sentado sobre un barril de pólvora, no disfrutas nada. Por supuesto. Ahora, hay que decir que tú tienes una película que fue profética en cuanto a plagas y epidemias y pandemias, que es El año de la peste. Sí. Es la A única. propósito, hay una anécdota espléndida. A ver. Es sí, cuando ya estuvo terminado el guión finalmente, Sí, que fue laborioso, porque muy laborioso. en aquellos años había que perseguir a Gabo por todo el mundo, nunca tenía un anclaje definitivo, ni tampoco el guión del año de la peste era su máxima preocupación. No. Entonces recuerdo muy bien, creo que fue en agosto de 72 o 73, en las Ramblas de Barcelona, ya cuando le dije, fíjate que Brennan y yo ya hasta aquí podemos, ya lo revisaste tú, sí. Le dije, bueno, lo único que falta, Gabo, es ponerle una fecha al acontecimiento de la peste de la película. Sí. Y con ese sentido del humor que solo le pertenecía a él, me dijo, mira, ponle la fecha que tú quieras. De todas maneras, yo ya no estaré ahí. O sea que sí fue profético. Profético, sí, en efecto. Pero no es una película donde hayamos quedado muy a gusto, que digamos, ¿no? Tuvo problemas de Una reparto. película que se queda a medio camino. Sí, tuvo problemas. Bueno, es el momento en que la anda se divide en Sí, dos, y por un lado está el SAI y por otro lado la anda, sí. de tal manera que el inicio de la filmación se tiene que detener. Parar un rodaje durante 2 semanas es complicado. Sí. Y luego recomenzar la película con otros actores, Sí, de acuerdo. porque quienes eran de la ANDA no querían colaborar con los del SAI y quienes se habían aliado al SAI, pues les repugnaba colaborar y trabajar con los de la ANDA. Así que es una película complicada de rodaje que tuvo que moverse del STPC de Churubusco a los Estudios América, el ISTIC, otro sindicato, Sí. que tenía otra forma de trabajar, digamos, no quiero establecer comparaciones, pero eran distintos sus formas de colaboración. Y sumado a esto, un rodaje caótico. Sí, yo me acuerdo. Caótico. Yo fui a un par de días de rodaje y me acuerdo que había problemas para acceder a las pirámides de Teotihuacán porque el funcionario en turno no daba el permiso. En fin, me acuerdo de esa instancia en particular. Sí. Lo único que es una buena anécdota de este triste rodaje es que Juan Arturo Brennan, que también fue asistente en la película, aparte de ser El guionista. co-guionista, Sí. le pintó a la defensa de uno de los camiones que recorría la ciudad recogiendo cadáveres víctimas de la peste, le pintó la siguiente leyenda, que es muy de los camioneros mexicanos. Aquí Sí, pintó la leyenda chico grande aunque no ande. exacto, me acuerdo. Que fue un ¿Te acuerdas de proyecto, esto? sí, sí,
que Chico Grande fue un proyecto que se canceló en su anterior. Sí. Y no, fue un proyecto que doña Margarita López Portillo no dio su aprobación. Exacto. No le gustó. Uh-huh. Entonces quedó cancelado. Uh-huh. No podemos abundar en los motivos de su criterio, porque no los tengo. No. Ni creo que hayan existido tampoco. No. Probablemente hayan estado en el tarot que leía todas las mañanas y que le indicó que esa película no debía hacerse. Sí, sí, sí. Es lo más seguro. Sí. Además estaba rodeada de nigromancias. Pero el año de la peste ha tenido una segunda vida. Sí. 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 Sí, recuerda que gracias al tarot vinieron a filmar aquí Bondarchuk, ¿te acuerdas? Sí, Carlos Saura. Vinieron a filmar Saura. Saura, sí. Y ya no recuerdo, iba a venir Fellini, Sí. pero parece que la carta de invitación de la directora de RTC no lo sedujo por completo. No. No, Fellini lo invitó. Entonces Fellini se disculpó. Sí, Fellini lo invitó a dirigir el CCC, el Centro de Capacitación Cinematográfica, para mayor grotesquidad. Sí, y Fellini dice, no, muchas gracias. Sí. Pero bueno, el año de la peste. Pero en fin. El año de la peste tiene una muy buena frase que pronuncia el presidente de la República, que dice, en mi sexenio no ha habido ni habrá peste. Sí. ¿Te acuerdas? Una frase de Gabo, por supuesto. Sí. Una frase, sí, lo dice en la cena de Navidad. Exacto. En la cena de Navidad dice esa frase que corresponde perfectamente a lo que debería decir un presidente de la República, ¿no? Sí. Cosa que... Bien interpretado por Tito, ¿te acuerdas? Sí, Tito Junco, en efecto. Y bueno, la actualidad ha corroborado la veracidad de eso, ¿no? Como los hombres en poder suelen... Pues sí. Negar la realidad. Sí. Sí, realmente sí, porque lo del cubrebocas es válido para unos y no para otros. Exacto. ¿No? La prueba está a la vista, ¿no? Sí. Y luego dicen que sí sirve y luego dicen que no sirve. No sé cuántas, sí, claro, pero yo creo que es cuestión de franjas de creencia, ¿no? Si tú estás convencido de una serie de enunciados claros y precisos, puede que no te dé el COVID y no necesitas el cubrebocas. Sí. Otros, como lo somos nosotros, unos indecisos que ya no creemos en consignas políticas, pues nos gana el COVID, qué remedio, ¿no? Exacto. Bueno, oye, recientemente han pasado por televisión, por Canal 22, algunas de tus películas recientes. Sí, en efecto. Las Vueltas de Citrillo y El Ciudadano Buelna, cosa que es ¿Tú las has visto? Las he vuelto a ver, sí. Sí. Cuéntame un poco, porque yo no me he atrevido. Las Vueltas de Citrillo a mí me parece una gran película. Creo que es de tus películas recientes la que más me gusta. Es una película que todavía tiene que encontrar a su público. Espero que en el pase del 22 haya reunido muchos espectadores,
porque sí es una película que como pasó debajo del radar. Es una de mis consentidas. Sí, se nota. Yo Sí, creo que le dediqué mucho tiempo. Obviamente, yo quería, creo que nunca te lo conté, Leonardo, pero eh, alguna vez vi un plano de la Ciudad de México de finales del siglo XIX y había una manga de Xochimilco que llegaba hasta el centro de la ciudad, hasta el centro de la Ciudad de México. Y como de Xochimilco yo no tengo el conocimiento, eh, digamos, equivalente al de María Candelaria, donde todo es romántico y todo es añoranza de un México perdido, sino tengo más bien la visión que he tenido siempre de Xochimilco, que es un lugar donde todos en la adolescencia íbamos a empedarnos y a tirarnos al agua. O sea, un lugar de desastre total, de francachela, y para nada parecido a María Candelaria. Eso me ayudó mucho a pensar en las vueltas del citrillo, porque me pareció que mis personajes se paseaban en Xochimilco para la peda, sí, sí, puesto que esos canales llegaban hasta el centro de la ciudad, ¿no? sí. Entonces yo creo que mi ánimo es un poco desvirtuar la imagen idílica de lo que era Xochimilco y restablecer una cierta verdad sobre ese lugar, ¿no? Esa era la intención. Sí. Y con un bailazo en medio, un bailazo con esta extraordinaria música y canción de Dios nunca muere, me parecía muy evocativo, sobre todo en tiempos del porfirismo, y cambiar un poco la imagen del cine mexicano a este respecto, ¿no? Todo ha sido, creo que lo mencionaste tú o no sé quién, todo ha sido siempre cuando bailé con Don Porfirio Ah, o sí, la añoranza. temas que tienen mucho más que ver con el porfirismo que con el peladaje que vivía en esa misma ciudad que era un asco y que vivían bebiendo pulque, Exacto. porque el vino y la cerveza eran para los aristócratas, carajo. Sí. Entonces todo esto más la lectura de las noveletas de finales del 19, no sé si le conoces ese tipo de novelas mexicanas. No. Una de ellas es muy famosa, es Soy soldado de Levita, se llama. Sí. Está graciosamente escrita y llena de un lenguaje ágil, lleno de albures, como se expresaba el pueblo mexicano, de tal manera que no los entendieran los ricos, que no los entendieran los poderosos. Todo esto forma parte de la idea general de las vueltas del citrillo. Sí. Hiciste toda una Y investigación. además contar con... Sí, Hiciste una fue larga. investigación lingüística, ¿verdad? Sobre cómo se hablaba a principios del siglo XX, digamos. Sí. Bueno, se hablaba de tal manera que los gachupines no entendiesen. Se hablaba del modo
en que no hubiera tantas heces. Entonces, los albures, los modismos, se enriquecían con términos de peleas de gallos, con una cantidad enorme de formas de expresar despecho, rencor, simpatía, que la alta burguesía porfiriana no entendía. Esto también hizo que la película no se entendiera tan bien mucho, Leonardo. Hay gente que rechazó totalmente la forma de hablar de los personajes. Porque no los entendía. Pero bueno, había que escoger. Pues sí, junto con actuaciones extraordinarias de Damián, de Chema, sí, de Zárate, de Vanessa Bauchi, Vanessa y sí, no, tiene muy de buen... todo esto hace 8 años, ¿quién lo diría, no? Sí, sí, sí. Una película que todavía tendrá que encontrar a su público en algún momento. Ojalá. Sí. No, pero es al mismo tiempo creo que tu película más lúdica, ¿no? Porque te permites ese retrato del desmadre, de la borrachera. Sí. Que es mi tema fundamental, Sí, ¿no? sí. Si tú recuerdas La manzana de la discordia. Bueno, estamos de regreso después de un inconveniente técnico. Felipe, sí, estábamos hablando de las vueltas del citrillo y de cómo los actores le dieron una vida muy especial a sus personajes. Sí, así es. Sí, y además es una película donde te permites al final una sugerencia de lo sobrenatural. Sí, que me pareció indispensable, aunque fuese la única ocasión en mi filmografía en que me autorizara yo a esa vuelta de tuerca poco esperada, ¿no? Sí. Desde el momento en que uno de los personajes muere, me pareció que había que entrar en el mundo de los muertos, de los cuales tanto se había hablado. Sí. Usualmente en las cantinas o en las pulquerías se habla mucho siempre de los ausentes, ya sea porque no están presentes en la beberecua de esa ocasión, ya sea porque ya se han ido o porque se dan por muertos. Entonces, siguiendo la tradición de las conversaciones, el guión me llevó poco a poco, de manera libre, a que José Isabel volviera a la vida y que su primera y única preocupación fuese ir a echarse un rico neucle. Sí. Y esto solo era posible si se encontraba con el personaje que tanto habían hablado, que era las aventuras del que había desaparecido, pues que fuese el desaparecido el que lo regresara a esta especie de vida de los muertos que están vivos y que se festejan comiendo, bebiendo y en las ferias. Sí. Creo que con ello no me salí de la tradición absoluta narrativa. No.
pero me fue llevando a un final que yo mismo no me había previsto, que de todas maneras, ya perteneciendo al mundo de los muertos, pues tenía que irse definitivamente. Sí. Y que la única manera de irse definitivamente con los muertos, visual y cinematográficamente hablando, era subirse a la misma barca en el mismo Xochimilco que de noche se lleva a los muertos. Sí, claro. O sea, si se admite esta convención narrativa, la película se arma y se sostiene muy bien con un final que, claro, no estaba usualmente en mi tradición de ver las cosas. Yo soy más bien arisco frente a estos finales. Sí. Pero creo que se armó correctamente y los actores lo interpretaron con una, no solo con una solvencia, sino con una ligereza que siempre es de buen agüero en una filmación. Cuando los actores encuentran que el camino señalado por el guión se les da con mucha facilidad, se les da casi, podríamos decir, por natural, por naturalidad. Sí. Es una película que para mí fue no tener un solo problema. Y contar con Ángel Godet, fue la última película que hice con Godet, Sí. que entendió perfectamente qué es lo que yo quería. Debo hacer una aclaración pertinente con todos los fotógrafos con los que he trabajado. He tenido una suerte enorme, siempre me he entendido perfectamente, siendo todos ellos muy distintos, de carácter muy diferente y de método de trabajo distinto. Sí. Y en un momento del arranque de Las Vueltas del Citrillo, temí que Ángel se sorprendiera de ese guión y no entendiera, lo cual podía ser grave porque el clima fotográfico requería estar de acuerdo con esta especie de cuento. Y sin embargo, desde el principio su alumbrado fue exacto. Yo hablo mucho de alumbrado, Leonardo, porque sin alumbrado no hay creación de fotografía. Y sin una fotografía que tú no hayas soñado como debe de ser, no hay encuadre, no hay narrativa visual, no hay nada. Cada vez que yo entré en un set, la cámara estaba apagada. Hoy entran en un set y lo primero que les dicen a los directores, ya están prendidas las cámaras. No sé cómo le hacen ellos, porque la imagen la creas tú en tu imaginación antes de prender la cámara. No llegas frente a un monitor para ver una imagen deslavada de algo que no existe, que no es lo que conseguiste. Espero de explicarme correctamente, pero en fin. Sí. Esto es mi reproche inevitable al video, al digital. Al digital, sí. Y por otro lado, mi explicación para Las Vueltas del Citrillo.
Xochimilco de noche no existe en el cine mexicano. Existe en las noches y los atardeceres de Gabriel Figueroa. Entonces, Xochimilco de noche tenía que ser un mundo distinto dentro de mi versión. Sí, Y al ser un mundo distinto, hombre, pues resultó ser el otro mundo, el mundo de los muertos. exactamente. Es la mejor explicación que puedo dar. Y bueno, últimamente también se han rescatado algunas de tus mejores películas gracias a la tecnología digital, precisamente. Cosa que debe ser un proceso satisfactorio, ¿no? Sí, te refieres a Canoa La canoa y a los motivos de luz. y a los motivos de luz en dos fórmulas distintas. Sí. Canoa estaba mucho más lastimado el negativo original y los motivos de luz no lo estaba tanto. De tal manera que los motivos de luz fue factible rescatarlo en los estudios Churubusco, mientras que Canoa tuvo que ser procesada por Criterion en un trabajo complicado, largo, difícil, pero realizados por expertos, sin discusión. Y expertos no necesariamente en la técnica, sino expertos en la calidad de la imagen que generó Alex Philippe Hughes. Sí. En Nueva York vieron de cerca varias películas de Alexito realizados en su tiempo. Vieron con qué tipo de negativos habíamos filmado Canoa. Vieron con qué géneros de baños, de revelado y demás habíamos trabajado en esos años. Y prácticamente rehicieron el trabajo tal y como Alex lo quería en ese momento. Sí. Y eso, la verdad, es un trabajo fuera de sí. Fuera. En cuanto a las demás películas, pues no hay manera de restaurarlas porque no hay manera de ponerse de acuerdo con quien tienen los derechos comerciales y se niegan a restaurar el legado. Es una larga historia que no sirve para esta entrevista porque es motivo de un berrinche espantoso. Y mejor hablemos de cosas entretenidas y divertidas. Ok. Bueno, yo tuve la suerte de ver la copia restaurada en el Festival de Berlín, que verla proyectada en una pantalla grande fue grandioso, porque realmente se vio como nunca se había visto, creo, Canoa. Así es, así es. No. Es importante señalar, nuevamente se vuelve anecdótico, pero ¿qué es lo que no es anecdótico en el cine mexicano? No lo sé. Todo es anecdótico. Exacto. En un momento determinado de una de las noches en que estábamos filmando Canoa en el pueblo donde se filmó, revisando por el finder de la cámara, me enojé una vez más con Alex y le dije, bueno, otra vez, allá atrás, al fondo, hay una luz que parece el reflejo de la luna. No hay luna
Y además no hay laguna, ni río, ni nada donde se pueda reflejar, carajo. Ujú. Y Alex, con mucha paciencia, me dijo, no se va a ver nunca. No se va a ver nunca, cabrón. Si lo estoy viendo yo aquí en la cámara, no se va a ver nunca. En las copias positivas, durante 35 años, se veía esa pinche luz. Se lo repetí 20 veces. En la restauración de Criterion no está la luz. Alex tenía razón. La exacta calificación de la imagen Ajá. hacía que esa luz no apareciera. O sea que durante 30 años estuvieron mal impresas las copias. Sí, así es. Así es. Todo esto parece minucia y parece cosa de menor importancia, pero eso es lo que hacía el sabor, la importancia y el valor del negativo. Ujú. Que pasaran 2 días entre lo que habías filmado y lo que veías en pantalla como Roche, como Dale. Ujú. Esos 2 días de espacio te permitían a ti y al fotógrafo, cada uno reflexionar por su lado lo que se había filmado y enfrentarse a la prueba para ver si el resultado era satisfactorio o no. Ujú. Hay que decir que si no era satisfactorio, había que pensar en retakes, cosa que en el cine mexicano prácticamente era imposible. Sí. Pero el ejercicio de la reflexión sobre el trabajo efectuado es indispensable. Y hoy en la actualidad, frente al monitor de la imagen digital, a la única conclusión que llegan es que si allá al fondo está muy oscuro, pues le ponemos un pinche farol y ahí queda una lucecita. Y si aquí la joven Laura se ve un poquito, le añadimos otro mechoncito para que tape la verruga que tiene. Es verdaderamente horroroso. Es como las sopas Campbell. En vez de ir al restaurante favorito a comerte una sopa, mejor te compras una sopa que calientas en tu casa. Eso es el digital. Más rápido, más barato, más feo, más inmediato. Ujú. Esperemos que pase pronto. Sí. Sí. Bueno, pues hay muchos cineastas que se niegan a pasar al digital y insisten en filmar en 35 por las razones que expones. Sí, pero me temo, Leonardo, que tienen perdida la carrera. Ujú. Te voy a decir por qué. Donde estaba el laboratorio CFI en Los Ángeles, CFI, Sí. que desapareció por no tener ya trabajo de revelado de negativo, al derrumbar el edificio, encontraron que el suelo y el subsuelo de donde estaba el laboratorio, hasta una profundidad de más de 120 metros, estaba corrupto por completo por los distintos productos químicos
del revelado, del negativo y del positivo. Ujú. O sea, estaba envenenando durante años Ujú. el subsuelo. Ujú. Contra ese argumento innegable hay que encontrar otro argumento, ¿verdad? Pero que no sea el digital. Sí. Porque el digital consiste en esconder todo. En vez de abrir la cámara y producir la imagen, el digital se la pasan escondiendo la imagen, porque se ve todo, Sí. porque es horrendo, porque no tiene profundidad de campo Ujú. y porque nunca está exactamente en foco. Ujú. Tú recordarás como yo los grandes títulos norteamericanos de los años 60, 70 y 50, perfectamente sharp, perfectamente en foco, Sí. que hizo la presencia de los grandes actores y las grandes estrellas de ese tiempo. Hoy, todo el producto en digital es soft focus. Ujú. Nunca está en foco Ujú. y no lo pueden remediar. Y no lo pueden remediar por una razón simple y sencilla, porque el digital, el audiovisual, fue inventado para espiar, para delatar, no para fotografiar. Ujú. Su principio y su razón de existencia no es crear imágenes, es delatar y espiar. Creo que la diferencia de género deja muy claro Sí. En lo, efecto. lo que son uno y lo que son los otros. Bueno, tenemos preguntas de nuestros espectadores. Edgar Esquivel pregunta, ¿considera que el contexto intolerante y cerrado de Canoa es un retrato que pervive en muchas localidades del país? Lamentablemente sí. Sí, constantemente se ven linchamientos en las Y noticias. y en el estado de Puebla. Puebla, sí. Y para abundar en la respuesta al compañero que te hace la pregunta, hoy se urde la tribu con el celular, ya no de noche y con antorcha, Ajá, sino con el celular, con la comunicación en directo. claro. Acaba de suceder hace pocos días, donde a base de comunicación celular arrinconaron a dos gentes y los iban a colgar en no sé qué. La explicación reside en que han sido rechazados históricamente y se han refugiado donde, a su modo de ver, nadie puede entrar. Esta reflexión tribal y primaria existe de tal manera que hoy es combatida por los jóvenes de esos mismos pueblos. Ujú. Déjame decirte que los jóvenes de 20 y 25 años, estudiantes de la Universidad de Puebla o de otras universidades, todos nacidos en San Miguel Canoa, han iniciado una campaña para que se reciban y se reconstruya la imagen del lugar donde han nacido, porque a la hora de inscribirse en la universidad o en la prepa, les preguntan, ¿y usted es oriundo de dónde? De San Miguel Canoa. Ah, carajo.
y entran en la lista de los apestados, Claro. siendo perfectamente inocentes. Ujú. Han cargado con el fardo de la noche de septiembre ya 2 generaciones, Sí. cuando San Miguel Canoa ya no es un pueblo alejado, sino es un suburbio de la misma ciudad de Puebla. Ujú. Entonces, la explicación para el joven que te pregunta es, hay una respuesta que no está en los pueblos, que está en las colonias acomodadas de la Ciudad de México. Ujú. Hay letreros que dicen, si entras, te descuartizamos. ¿O no las has visto? No, no, esas no las he visto. Perdóname, los hay. Ajá, Si entras en esta colonia, te colgamos. ajá, Si entras aquí adentro, te matamos. ajá. Es una advertencia Ujú. que deja muy en claro cuál es el ánimo de los que viven ahí. Sí. Creo que la respuesta, lamentablemente, reside en un factor histórico de atropello, de miseria, Ujú. de lo que dice el texto de Tomás Pérez Turret muy acertadamente, Ujú. de ignorancia, de alcoholismo y, Ujú. y de todas las lacras sociales que abundan y siguen persistiendo. Sí, totalmente. Bueno, y hay otra pregunta, dice, ¿por qué pones tanto cuidado en la palabra hablada y el idioma en películas como Las Vueltas del Citrillo, Chico Grande y otras? Eh, porque estoy absolutamente seguro que en México ya no se habla español. Ujú. Estoy absolutamente seguro que aquí mismo en el Valle de México no hablan el mismo lenguaje en Santa Fe y en Iztapalapa. Claro que no. Sus adjetivos, sus calificativos, sus modismos son comprensibles para unos y para otros no. Entonces, la diversidad, que es al mismo tiempo una riqueza enorme del lenguaje, había dejado de existir en el cine mexicano. Todos hablaban del mismo modo. No importara si fuese un guión melodramático, uno de aventuras o una telenovela, todos hablaban igual. Ujú. Claro, siguiendo la regla de que la sirvienta siempre dice mande y en fin, toda esta serie de absurdas circunstancias. Yo considero que en el cine mexicano se ha perdido el modo de hablar de Pardavé, el modo de hablar de Tintán, el modo de hablar de unos y de otros, que eso daba el verdadero calificativo de cercanía o de distancia del espectador con lo que sucedía en la pantalla. Ujú. Se ha perdido por completo. Ujú. Es otra vez un cine mexicano donde se vende de todo. No sé si me explico. Ujú. No es cierto. No es cierto. Hay formas de expresarse que significan mucho más dramáticamente
que un hecho físico. Hay formas de rechazo de uso común en que los cineastas no colocan la realidad. Y cuando la realidad deja de aparecer en lo que se llama el cine de cada país, el espectador ya no se encuentra, aunque la anécdota pueda ser la más verdadera posible. Lo contrario es entonces lo habitual, que sirve para la utilización de lo humorístico, el albur, el doble sentido, eso, creyendo que eso significa el modus hablandi del mexicano. No es cierto. Es decir, se falsea por un lado y se hace una mala aplicación por otro lado. Sí, en efecto. ¿Alguna preguntita más? No, ya no han preguntado más los asistentes. Vamos a seguir conversando. Sí. Y en los motivos de luz me decías que siguió un proceso diferente de restauración. Sí, sí, porque los motivos de luz, Canoa fue filmada en 75 y Sí. los motivos de luz en 86. Sí. La producción de los negativos originales para filmación de películas han variado muchísimo desde el mero principio, conforme han avanzado los años. Y ya el negativo original 35 milímetros de los años 86 era un negativo mucho más sensible, un negativo mucho más resistente al manipuleo, es decir, un negativo que con toda precaución, lo cual quiere decir hacer su internegativo y su interpositivo de inmediato cuando la copia quedó aprobada, cuanto antes, y no volver a tocar el negativo. Claro. En el caso de Canoa, no te puedo decir, pero te lo voy a decir. Sobre el negativo original se imprimieron 114 copias. No, bueno. A paso de ser un fideo, al milímetros de ser un fideo. Sí, sí. Sobre el negativo de la Pando se imprimieron 134 copias. Y está en vida. Y bueno, las Boquianchis, no te quiero. Todo esto porque no había protección ni presupuesto para salvar esas cosas. Claro. Esa es la razón por la cual los motivos de luz fue más fácil su rescate. Sí. Las Poquianchis fue, yo creo que de tus mayores éxitos económicos, ¿no? En taquilla. Sí. 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 Pero no, creo que la Pando es más satisfactorio. Aunque el Apando desconcierta mucho, no importa las generaciones, sí, no. se desconciertan por completo, no saben qué pensar al final. Pero creo que las Poquianchis debe ser por ahí. Lo que sucede con las Poquianchis es que es una película muy dolorosa, Leonardo. En la edición de las Poquianchis decidimos participar el fotógrafo, que no lo hacía usualmente, porque había blanco y negro y color, había dos negativos distintos. Sus autores, Javier Robles y Tomás Pérez Turrell, quien decidió finalmente que él era el único autor que iba a participar.
y Rafael Castanedo, el editor. Sí. La edición tomó casi 5 meses porque nunca nos pusimos de acuerdo. Y entre Pérez Turrent, yo y Castanedo no nos volvimos a dirigir la palabra nunca más. Y Tomás Perret tuvo su primer infarto ahí, en la sala de edición. O sea que el costo de la película fue muy alto, muy alto. Sí, sí, bueno, pues es una lástima que se haya perdido gran parte porque estaba pensada hacer una película mucho más larga. Claro, sí. Tenía una obertura Sí. en la gran tradición de las películas mexicanas sobre la prostitución, el arrepentimiento y el malvado que obliga a la mujer a prostituirse. Uh-huh. Esa obertura que duraba 4 minutos, una secuencia clásica, estaba interpretada por Pedro Armendáriz Jr. y Patricia Spillaga, Ajá. con todas las reglas del juego, como si hubiera sido una película de Tito Davison o una película con una firma similar. Alberto Gut. Alberto Gut. No quedó la secuencia y creo que ahí Tomás agarró el primer infarto. En fin, un desastre. Y todavía al final de su vida, Rafael Castanedo, que en paz descanse, me dijo alguna vez, no podríamos reconsiderar tú y yo este asunto de las copianchis cuando ya se murieron Pérez Turrent, Alex y todos los demás. Le dije, yo no veo la necesidad. Me dijo, yo tampoco. Bueno, tenemos una pregunta más de este caso de Fernando Mino, que pregunta cómo se ha transformado la censura de sus inicios a sus últimos trabajos. Bueno, ya no hay censura. Gracias a Dios. No hay censura. Hay una autocensura. Sí. Eso sí. Uh-huh. Quizás más severa de lo grotesca que era la censura en su tiempo. Uh-huh. Mi tiempo es Jorge Ferretti, la Dirección General de Cinematografía, y un cuerpo de monjas de civil viendo las películas. O bien una suerte de precensura que leía en los guiones para autorizarlos a los productores. Uh-huh. Esa precensura, Alberto Isaac, el güero Isaac, que recordarás, encontró la vía para superarla de una forma definitiva que copiamos todos. En medio de todas las secuelas del guión, por una razón absolutamente gratuita, Alberto y sus co-guionistas incluía una secuencia de sexo absolutamente repulsiva, con groserías y con palabras, en fin, era de tal dimensión la secuencia en cuestión que el dictamen surgía de inmediato y se prohibía la filmación de la película. Perdón, no se autorizaba, porque no se decía se prohibía, no se autorizaba mientras la repulsiva secuencia número tal no fuera expulsada de las hojas del film. Sí. Como la secuencia en cuestión no tenía ningún uso dramático,
y era simplemente un pretexto. Un señuelo. Exactamente. Seguimos el ejemplo de Alberto Isaac y logramos superar casi siempre la censura. Entendamos, una censura mucho más medieval que política. Una censura donde los personajes que representan el orden, el credo, la justicia, los símbolos, digamos, de una sociedad ordenada y pacífica, no tuvieran una doble cara o no tuviesen apetitos sospechosos. Si no había nada de eso, no había ningún problema. También es una censura que se heredó porque el cine mexicano que nos precedió tuvo muchos ejemplos de situar el pecado dentro de los melodramas como el horror absoluto y no el crimen o el feminicidio o la depravación de menores, sino el pecado. De tal manera que esta censura buscaba dónde estaba el pecado para producir su respuesta sobre la autorización de la vida. Esa es la verdad. Jorge Ferretis y ya no recuerdo, una escritora que siguió después o antes de Ferretis, pero eso ya es la prehistoria. Sí. Después, radicalmente, la censura fue cuestión de risa loca y solamente creo que en los 6 años de Fox hubo un atisbo de reaparición de la censura que fue rápidamente puesta en ridículo y se optó por la calificación para el auditorio. A partir del momento que hubo la calificación para el auditorio, adolescentes, niños, adultos, realmente la censura perdió todo sentido. Sí, así es. Otra pregunta. Lilith Brick dice, ¿nos puede contar sobre el grupo Cine Independiente en cuanto a sus planteamientos teóricos? No, porque no recuerdo ninguno. Si tú no perteneciste a ningún grupo de cine independiente, ¿sí? Sí, sí. Recuerdo los participantes. Ajá. Recuerdo las intenciones. Sí. Las intenciones era filmar a como diera lugar, obteniendo los recursos del modo que fuese, sin el menor escrúpulo. Pero planteamientos teóricos y filosóficos, ninguno. Ninguno. Y a la Limón es un documental que se llama Salón Independiente, editado por Rafael Castanedo, ¿verdad? Y filmada a la Limón entre varios de nosotros, de lo cual no te puedo decir ni qué hice o qué fue en qué participé. No lo recuerdo. Ok. Y bueno, a ver si hay más preguntas. No, no hay más preguntas. ¿Te queda algo por preguntar? No, creo que ya no. Me dicen que es prudente irnos caminando a la salida. Bueno. ¿O cómo te sientes, Felipe? ¿Es una salida a oscuras? No, yo me siento bien.
Ah, me siento bueno. bien. Ya a las entrevistas hice una excepción esta vez, que no, y menos a nuestros amigos de la universidad, de la academia, pero yo sí quisiera añadir algo, Leonardo. Sí, dime. A pesar de todo, yo creo que el cine mexicano, aunque sea en plataformas y el material digital, audiovisual, va a existir. Sí, claro. Sí se va a filmar, sí se va a dirigir, sí se van a escribir guiones, porque eso no lo para nadie. No, el cine mexicano ha Y demostrado. mucho, y mucho menos les van a decir y van a aceptar qué es lo que deben de filmar y qué es lo que no deben de filmar. Ujú. No hay que equivocarse. La creación es responsabilidad de sus autores. El fomento es responsabilidad del Estado, Ujú. pero no hay banderas por seguir, no No. hay consignas. Quien quiera ir por ese camino está totalmente equivocado. El pasado del cine mexicano es muy explícito al respecto. Ujú. No hay que hacer cuentas equivocadas. La reducción de posibilidades de senda bajar pueden existir, pero eso no significa de ninguna manera que los creadores se van a rendir y van a acabar haciendo lo que ellos no quieren. Ujú. Es importante porque son muchos, muchos los nuevos cineastas, los nuevos cinefotógrafos, los nuevos guionistas que aspiran a su espacio de expresión y al cual tienen derecho. Sí. Sí quiero dejarlo dicho porque cunde cierto desaliento Ujú. que no tiene espacio, que no va a tener espacio ninguno. Así es. El cine mexicano ha demostrado tener una capacidad de supervivencia más allá de las voluntades políticas. Hombre, acuérdate que en 1992 se filmaron 2 películas en un año. 2 películas. Sí, sí. Estábamos liquidados. No es cierto. No hay posibilidad. Ujú. Mientras alguien vuelva a ver una película en televisión de Fernando de Fuentes, de Paul Leduc, de Gabaldón, de Font, y diga, ah, caray, ¿cuándo se filmó eso? ¿Quién era eso? No habrá desde alto en el cine mexicano. Porque hay un ejemplo claro, preciso de talento. Sí. Se diga lo que se diga. Ujú. Ok. Con Pues estas buenas palabras, sí. creo que la próxima entrevista que nos queda a ti y a mí ya es en otras condiciones, ¿no? Pues muy bien, Felipe. Te damos mucho las gracias por haber aceptado estar en esta conversación, que nuevamente agradezco a la academia
Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, a la Filmoteca de la UNAM, a la Cátedra Berman de Cine y Teatro y al canal Cultura en Directo de la UNAM. Bueno, espero que se hayan divertido como nosotros nos hemos divertido y nos veremos en otras circunstancias, en otro momento. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.